Es la 12ª edición de África Imprescindible, un ciclo muy conocido en Navarra y que este año nos llevará o nos está llevando ya a Tudela, aquí en Pamplona y también en Borlada. Javier Aisa es una de las personas que trabaja de forma intensa por el futuro, sin duda, de África, de los países empobrecidos, pero que tienen grandes historias que contar, ¿no? Javier Aisa, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tal, tardes. Amaya? Buenas tardes. Javier Aisa es una de las voces conocidas de IPES, ¿verdad? Sí, sí. Que junto a otras organizaciones hace posible un ciclo muy interesante y ya muy tradicional en la agenda cultural, Sí, ¿no, Navarra? es importante lo que acabas de comentar. Siempre en el otoño, un grupo de ONGs que desde la perspectiva de la formación o la sensibilización o porque tienen proyectos de cooperación al desarrollo en África, unimos esfuerzos, Medicus Mundi, Médicos del Mundo, Procladiana Pain, Termon Oxfam, Asamblea de Cooperación por la Paz, la Cupenda África, también con el apoyo del Ateneo y de Alboan y de la mano pues, del Ayuntamiento del Gobierno de Navarra, emprendemos año tras año un acercamiento intenso, riguroso, profundo a lo que es el África al sur del Sáhara, ¿no? Has mencionado precisamente el continente empobrecido. Yo diría que es un continente con grandes recursos naturales, pero muy mal distribuidos. Incluso África ahora tiene un crecimiento económico importante, pero después sí las desigualdades son intensas. Y de eso queremos hablar también en estas jornadas, ¿no? Exacto. Bueno, unas jornadas que ya han comenzado, que han tenido ya sus primeros compases en Tudela, ¿verdad? Efectivamente. Cuéntanos, Javier, qué tipo de actividades vamos a poder disfrutar. Bien, yo creo que hay un hilo conductor que es ofrecer imágenes diferentes de África, es decir, la diversidad africana, pero sobre todo desde la perspectiva de lo que son las culturas. Por ejemplo, el cine africano, con temas como interculturalidad o conflictos políticos, con dos películas magníficas, con sus personas que presentan estos temas en los Golem, el miércoles y el jueves a las 8 de la tarde. Ya hemos empezado un taller de gastronomía que se habrá desarrollado y con gran éxito porque ya no había plazas en Tibicán. Inmediatamente en la Casa de Cultura de Burlada presentaremos un espectáculo destinado especialmente a esta edición por parte de Polo Vallejo y dos personas ecuatoguineanas para ofrecernos a través de imágenes, de música, de comentarios, lo que es un universo musical de poblados de África subsahariana. Acompañamos el sábado y el domingo a la tarde en un espectáculo de marionetas que pone a partir de 4 años, pero que yo recomiendo también a las personas adultas, porque el niño que cantaba, un niño africano que efectivamente en el camino, a través de un escenario de marionetas, pues puede contar sus propias historias, ¿no? Este es el eje de las jornadas este año, pero es que las jornadas continúan en noviembre con una exposición que yo creo muy sobresaliente, porque se trata de retratar a personas africanas aquí en Navarra, es decir, África está también en Navarra, que consideramos que son imprescindibles, desde jugadores de Osasuna hasta mujeres que trabajan o personas que están estudiando, todas unidas efectivamente por su procedencia del África, de este continente africano, ¿no? Y bueno, con la Universidad Pública de Navarra un curso intenso, ya la segunda edición, para formar especialistas sobre el conocimiento de África. Primeras figuras de la docencia africanista se acercarán a la Universidad Pública de Navarra a lo largo de 10 miércoles para explicar qué es eso de África, sus identidades, sus culturas, el arte, las movilizaciones sociales, las mujeres, en un curso diferente al del año pasado. Javier, muy interesante, ¿no? Siempre con la mirada puesta en África, un país que, bueno, de alguna manera se verá también perjudicado por la situación de nuestro continente, ¿no? Menos ayudas al desarrollo, menos empuje también, ¿no? Sí, bueno, también diré que, por ejemplo, menos remesas de las poblaciones inmigrantes, porque algunas de estas poblaciones están regresando a su tierra, pero con todo diré dos cosas importantes, que África en términos de crecimiento económico asciende frente a lo que son los países del norte que estamos descendiendo. Lo que pasa es que, claro, África es muy grande, son 55 países, en cada país hay una economía diferente, pero sobre todo una economía popular, que es una economía que casi representa el 60-70%, diríamos, del Producto Interior Bruto, que permite que la población, con su propio esfuerzo, bueno, desarrolle un trabajo, un comercio interno que yo creo que puede dar resultado en el futuro. Pero con todo, el gran problema de África para mí, efectivamente, no solamente son las enfermedades, ¿no? Sino que
que sus enormes riquezas están explotadas desde fuera o están mal distribuidas al interior. Si a eso lo unimos pues las dictaduras, digamos el paternalismo con el que algunos gobiernos africanos tratan a sus poblaciones, bueno, pues vemos esa África negativa. Pero sin embargo nos interesa siempre en estas jornadas hablar de la capacidad de creatividad que tiene África, que muchas veces es desconocida. ¿Quién sabe quién ha ganado la Copa del Mundo en África, o los desfiles de moda africana, o la canción, o las músicas? Y sin embargo está ahí y es expresión de sus culturas, y eso queremos traer siempre cada año a Navarra. Exacto, África imprescindible y África en positivo, también podrían llamarse así justamente. Las jornadas. No es África de catástrofes y de exotismo, de tristeza, sino también de es una hambre, África ¿no? viva, donde las mujeres son muy protagonistas precisamente, que canta, que se ríe, que vive, que ama, es decir, que juega al fútbol, que un montón de cosas. Claro. Realmente conocemos la peor parte, yo creo, de África, ¿no? Sí. En Occidente, y hay, bueno, pues estos retazos como estas jornadas que hacen ver a África como un continente diferente también, con grandes posibilidades, Javier. Pero la solución para África, ¿por dónde pasa? La solución para África pasa por las mismas personas africanas. Ellos dicen que los europeos tenemos el reloj, ellos tienen el tiempo. El tiempo es muy largo. Pasan por iniciativas locales de reconstrucción, siempre pacífica. Quizá dentro de poco haya una guerra en Malí, ya hablaremos de ella. Resolución pacífica de sus conflictos. El compromiso de sus poblaciones por incorporar en sus gobiernos, frente a la corrupción, de alguna manera el saneamiento de una nueva forma de hacer política basada en la sociedad civil, y en las mujeres son muy importantes. Y yo creo que quizá la solución pasa también por esa economía popular que puede crear alternativas eficientes, digamos, en su propio desarrollo. Y en lo que compete a las personas europeas y a la cooperación, ir de la mano con ellos, efectivamente, para que sus reclamaciones sean atendidas, y en ese mutuo acompañamiento y mutuo aprendizaje, evidentemente, no dejemos África absolutamente abandonada ni expoliada como sucedió en siglos pasados, ¿no? Así es, reflexiones en torno a África que nos darán seguro para una conversación más adelante, porque seguiremos muy de cerca estas jornadas. De momento lo dejamos aquí, Javier Aisa. Muy bien. Gracias, que sea un éxito, Amaya. y que el año que viene puedan celebrarse. Muy bien. Gracias, de verdad. Hacemos una breve pausa para hablarles del Festival Telenatura. Se trata del primer documental rodado en China. Con el título Oso de Luna, los periodistas Xion Yunhui y Chen Yuansong realizan un exhaustivo trabajo de investigación con el objetivo de reflejar la brutal realidad que se esconde detrás de la práctica de la extracción de la bilis de oso. Cuenta la historia del oso negro asiático, la especie más castigada por el mercado negro de la bilis. Durante cientos de años han sido perseguidos y matados para extraerles las vesículas biliares, con el objetivo de utilizar su bilis con fines terapéuticos. El documental pone de manifiesto la trágica situación de los osos luna en el país asiático, que sufren una tortura continua e imperceptible a los ojos de las autoridades. Al mismo tiempo refleja la otra cara, las actividades de rescate que se llevan a cabo tratando de salvar a estos animales de una práctica cruel y salvaje. Esta película es una de las claras favoritas a alzarse con el primer premio del festival en la categoría de documental. Atención, por tanto, a esas obras que podremos ver en ese festival Telenatura. Atención, por supuesto, por el interés que suscitan, como lo acaban de comprobar en este vídeo que nos ha dejado para el programa nuestro compañero Alfredo Ballina. Cambiamos totalmente de tema y hablamos ahora en nuestro apartado Mensana de la timidez con el neuropsicólogo Javier Tirapu. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, hablemos de la timidez. ¿Por qué unas personas son tímidas y otras no? La verdad es que me da un poco vergüenza hablar de la timidez porque yo realmente me considero una persona tímida. Realmente los que han estudiado, los diferentes psicólogos que han estudiado la timidez, todos llegan a un acuerdo y todos dicen que es una conducta innata, es decir, que debe ser algo que debemos de ver en los genes y que debe ser una manera de ser, ¿no? que es ya desde el nacimiento y que básicamente tiene como aspecto nuclear, el aspecto fundamental es que estos sujetos tienen mucho temor a las consecuencias de las relaciones sociales, sobre todo a la idea de qué pueden pensar los demás de ellos cuando interaccionan socialmente, cuando hablan o cuando opinan o cuando dicen lo que piensan, qué van a pensar de ellos, y piensan que lo que van a pensar de ellos casi siempre va a ser algo negativo.
¿Eso quiere decir que quizá los tímidos también tenéis baja autoestima o no? Los tímidos, ¿Está relacionado o no? Los tímidos no tienen por qué tener baja autoestima. Algunos de ellos la tienen, ¿no? Porque porque sí que tienen un sentido del ridículo, ¿no? Un sentido de la vergüenza excesivamente desarrollado, ¿no? Ahora bien, ¿no? Zimbardo, que es uno de los grandes estudiosos de la Universidad de Stanford de la timidez, yo creo que el gran estudioso de la timidez, ¿no? Lo que planteó que había unos tímidos que él llamó públicos y unos tímidos que él llamó privados, ¿no? Con lo cual ya planteaba que dentro de la timidez hay diferentes, digamos, grados de timidez. Sí. Decía que los tímidos públicos son aquellos que, aunque son un poco tímidos y tienen cierto temor a las relaciones sociales, sí que pueden vencer ese miedo y pueden relacionarse socialmente, aunque, digamos, les cueste. Mientras que los tímidos privados son mucho más inhibidos, mucho más hacia adentro, viven más en su propio mundo y no es que tengan cierta vergüenza, sino que tienen mucho más que vergüenza, tienen miedo a las relaciones sociales y ese miedo les hace inhibirse, ¿no? Con lo cual tendríamos que plantear que dentro de la timidez es la timidez como una manera de ser, sí, ¿no? Y luego hay otros sujetos que tienen un diagnóstico que se suele llamar fobia social, miedo a la relación social. Fobia es miedo, ¿no? Estos sujetos, ¿no? En cuanto tienen que participar en una relación social, sobre todo si hay gente que no conocen, gente del otro sexo, o tienen que hablar en público, lo pasan realmente mal, se ponen a sudar, tartamudean, el corazón les palpita a toda velocidad, o sea, lo pasan fatal, sí, ¿no? Estos son los fóbicos sociales. Claro, a veces cuesta entender, ¿no? Porque hay personas que son expresivas, saben hablar bien, incluso hablan muy bien en público, y cuesta entender a los tímidos, ¿no? Porque estas personas nos pueden llegar a decir, puede ser, pues tu caso, ¿no, Javier? Que hablas con tanta exactitud y a la vez nos dices, pues soy tímido. No, a veces uno dice, pero ¿cómo vas a ser tímido si no tienes miedo a nada, si no se te nota? Sí, pero mira, es curioso, ¿no? Y te decía mi caso de timidez, pero en mi caso de timidez lo vi en un libro, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, yo por mi trabajo, ¿no? Y por mi experiencia laboral y profesional, me toca dar muchas conferencias, ¿no? Yo creo que he dado a lo largo de mi carrera profesional, he contado creo que más de 400 conferencias. Puedo hablar a mucha gente, pero cuando estoy ahí arriba en el escenario no me siento tímido, me siento como seguro de mí mismo. Y en cambio me pones entre el público y aunque solo seamos 30, si estoy entre el público y hay otro ponente y tengo que pensar, se me ocurre una pregunta para hacerle, soy incapaz de hacerle una pregunta, porque pienso que mi pregunta va a ser ridícula o que no va a tener mucho sentido o que pensarán los demás de mi pregunta. Esa es la timidez, ¿no? Que en el fondo este Zimbardo planteaba una especie de planteamiento del dilema de un prisionero, ¿no? De un prisionero y un carcelero. Hicieron una investigación muy interesante en la cual, ¿no? Unos estudiantes, ¿no? En una cárcel simulada, ¿no? Tenían que coger el papel de prisioneros y otros de carceleros, ¿no? Entonces los prisioneros rápidamente asumieron su papel y se volvieron sumisos, ¿no? Y en cambio los que les dijeron que su papel era de carceleros se volvieron dominantes, malos, ¿no? Perversos. Entonces lo que dice Zimbardo es que el problema que tienen los tímidos es que ellos son sus propios prisioneros y sus propios carceleros, llevan su propio carcelero dentro, ¿no? Y sus propios miedos, ¿no? Ellos, ¿no? Intentan dominarse a sí mismos, ¿no? Y de alguna manera ellos son sus carceleros y sus prisioneros. Ese es el gran problema del ser tímido. Claro. Javier, seguramente muchas madres o padres que puedan estar viéndonos pueden estar pensando, ¿no? Pues mi hijo es tímido, realmente se veía una conducta de timidez, ¿no? Una forma de ser desde crío. ¿Se puede de alguna manera dar algún consejo o vencer esa timidez? ¿Se puede hacer algo? Pueden mirar cientos de páginas web, miles de páginas web, donde hay consejos para vencer la timidez, ¿no? Y se plantea que el 25% de la población es tímida. O sea, 1 de cada 4 sujetos es tímido. Es cierto que hay consejos para vencer la timidez, es cierto que hay tópicos sobre la timidez, como por ejemplo que los tímidos no les gusta relacionarse, sí les gusta, pero no saben cómo se hace, ¿no? Por tanto, sí que se les puede enseñar algunas habilidades para interaccionar socialmente. Se les puede incluso enseñar a controlar el miedo cuando, por ejemplo, tienen que hablar en público, y eso lo hacemos los psicólogos, ¿no? Y la verdad es que funcionan bien. Cuando tienen esto que llamamos fobia social, los psicólogos tienen buenos tratamientos terapéuticos y rápidos para vencer la fobia social. Pero mira, yo lo que diría a veces
es que lo que has dicho antes de la autoestima, ¿no? Creo que en este mundo tiene que haber todo tipo de personas y que los tímidos, a mí me parece que tiene su belleza la timidez, como tiene su belleza el ser abierto o tiene su belleza diferentes maneras de ser, ¿no? Y que un tímido es alguien que creo que tiene que aprender a querer su timidez, ¿no? Y a quererse un poco como es. Al fin y al cabo creo que sería un mundo tremendamente aburrido y soso si todos fuéramos abiertos, locuaces y todos fuéramos iguales, ¿no? Y hay una frase de Thomas Hart que yo plantearía para estas personas y también para todos nosotros, porque creo que es lo que debe dirigir nuestra vida, ¿no? Me encanta esa frase porque creo que resume muchos libros de psicología y muchos saberes populares. Y la frase, al fin y al cabo, dice esto, y esto es lo que yo aconsejaría a los tímidos, ¿no? Mira, en la vida tienes que tener la capacidad para cambiar aquello que puedas cambiar, la serenidad para aceptar aquello que no puedes cambiar y la inteligencia para diferenciar lo uno del otro. Si tu timidez no la puedes cambiar, intenta al menos aminorarla, pero quiere a tu timidez como parte de ti, como tu forma de ser tuya, ¿no? Y de alguna manera abrázala, no la intentes expulsar siempre, porque vas a vivir angustiado con tu timidez, y tu timidez en el fondo a veces es cierto que para interaccionar con los demás no es buena. Pero a veces también es verdad que los tímidos, ¿no?, se meten en su mundo y generan un rico mundo interior. Y tienen muchas cosas que decir. Y a veces cuando les das confianza ves que tienen un rico mundo interior, que les da vergüenza transmitirlo, pero cuando lo transmiten es muy rico y te aportan muchas cosas. Puede ser la clave, ¿no?, a la hora de relacionarse con una persona que es tímida, ¿no? La confianza que la persona que no es tímida puede depositar en la que sí lo es. Exactamente, ¿no? La confianza es... el roce hace la confianza, se suele decir, ¿no? Y creo que se dice bien, ¿no? Los tímidos generalmente cuando van a interaccionar con los demás, en las primeras interacciones no tienen confianza. Entonces atribuyen al otro, ¿no?, la idea de que va a pensar que lo que él dice es ridículo o absurdo. Y tienen miedo a las consecuencias y a las opiniones que va a formarse el otro. Pero en la medida que van conociendo a los demás y se sienten seguros y ven que ese ambiente no es hostil y el ambiente en el que se están moviendo y esas personas son seguras y son acogedoras, ellos se irán soltando y empezarán a hablar y empezarán a decir lo que piensan. Y entonces empezarán a no temer a las consecuencias y verán que cuando dicen algo, los demás no ponen expresiones faciales de uy, qué tontería ha dicho o qué ridículo ha hecho, ¿no? Pero entonces es cuando ellos se irán soltando. Necesitan confianza, necesitan tiempo. Y hay que darles este tiempo para que ellos, ¿no?, ganen esa seguridad y puedan empezar a expresarse. Hay que saber interpretar también a veces la timidez, ¿no? Sí, la timidez hay que saber interpretarla como un rasgo de la personalidad de ciertos individuos que andan por el mundo y que son un poco más introvertidos que nosotros, y al ser más introvertidos viven las cosas más hacia adentro, tienden a expresarse menos, pero realmente, bueno, algunos autores como Eysenck, que ha sido famoso, ¿no?, también porque estudió mucho este concepto de introversión-extraversión, ¿no?, y el propio Zimbardo, pero Zimbardo, ¿no?, dice que el mundo sería mejor si todos los seres humanos serían un poco tímidos. Porque, por ejemplo, una cosa que descubrió en su equipo es que los tímidos son menos violentos, menos hostiles y menos agresivos. Y que tienden a vivir en las relaciones sociales con más tranquilidad, con más sosiego, y que tienden más a ser pacificadores, ¿no? Entonces Zimbardo está convencido y dice, los tímidos, sin que sea radical y no te suponga un problema angustiante, son buenos para la sociedad. Ojalá hubiese más tímidos, dice. ¿Vale? Bueno, pues hoy hemos hecho casi un elogio, ¿no?, a la timidez. Que un elogio a respetar ciertas maneras de ser y que la gente, ¿no?, plantee que el mundo es diferente porque hay muchas maneras de ser diferentes y que cada uno tiene una manera de ser y de estar en el mundo diferente y que a veces tenemos que querer un poco nuestra manera de ser y no pensar que todo el mundo, que la timidez es una enfermedad o poco menos que un trastorno. No, es una manera de ser natural. Perfecto, bueno, pues nos quedamos con la timidez. Javier Tirapu, gracias, de verdad, hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, 1 de cada 4 ciudadanos es tímido, según algunos datos, ¿no? Sí. Pues es un dato, bueno, pues digno de ser tenido en cuenta, sin duda. Seguimos adelante, les vamos a contar ahora una novedad y sobre todo un premio a una aplicación tecnológica. Los móviles, porque esa noticia se queda un poco vieja. Las Villavesas permite comprobar en tiempo real los minutos que quedan para que los... Mejor combinación de líneas para llegar a un destino.
En la pantalla de 25.000 dispositivos de la comarca se pueden ver horarios y recorridos actualizados al minuto. Y a través de Facebook y redes sociales, pues bueno, contactamos con la ONCE, que nos ofreció la posibilidad de adaptar la aplicación según los criterios de accesibilidad que ellos consideraban convenientes. La empresa, surgida del vivero del CEIN, adaptó la aplicación de las Villavesas en cooperación con la ONCE, lo que facilitó a muchas personas poder manejar esta herramienta. Es decir, te va diciendo qué aplicaciones, por dónde mueves tu dedo y qué es lo que implica cada icono, ¿no? Y qué significa, etcétera. Entonces, para que esta lectura sea más sencilla, pues lo que haces es adaptar la aplicación a esas características. Pues los iconos un poquito más grandes, la alineación izquierda-derecha, una serie de etiquetas para que describa bien los iconos, una serie de contrastes. GeoActio ha diseñado la misma aplicación para los autobuses urbanos de Sevilla y Zaragoza. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de informativos que nos han dejado también, bueno, pues esa aplicación premiada en esta jornada. Seguimos adelante, ahora vamos a abrir nuestro espacio Zoom Tendencias, que hoy bueno, tiene como invitada Carmen Oid, de Más que Mil Palabras. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amaya. Bueno, y Carmen hoy viene con un zapato de caballero y con una chaqueta de traje masculino, ¿no? Hoy hemos traído un poquito para hablar sobre el traje, dar consejos pues, a los jóvenes que quizá no se han puesto nunca un traje y bueno, también a los caballeros en general. Sobre todo pues, a la hora de ir a elegir un traje, tener una serie de detalles en cuenta que a lo mejor pasan desapercibidos. Efectivamente, por ejemplo, la persona, vamos a ponernos en situación de un chico, de un hombre que va, por ejemplo, a una entrevista de trabajo y que ha pensado comprarse quizás su primer traje y que no tiene demasiada idea de qué es lo que le sienta bien y qué es lo que jamás debería ponerse. Y requiere asesoramiento. Sí, pues para eso estamos, Carmen. Sí, bueno, vamos a dar una serie de consejos. Primordialmente es muy importante a la hora de comprar un traje que te cojan bien las medidas, ¿vale? A la hora de las larguras. Entonces hemos traído un zapato pues, para que la gente sepa cómo debe de quedar siempre, por ejemplo, la largura de un pantalón. Tienen que tener en cuenta que si se lleva, imaginaros, con un zapato de este estilo, un zapato acordonado, lo importante es siempre que se tienen que fijar el bajo del pantalón, debe quedar siempre que el zapato se muestre todo el tacón, ¿vale? En este caso es un tacón medio. En el caso de que, por ejemplo, sea un tacón más alto, un poquito más alto, la mitad del tacón, ¿vale? Pero no se puede ver el zapato. Eso es. ¿Vale? Que hay veces que vas viendo, ves a la gente caminar o te fijas y se va viendo demasiado zapato. ¿Qué ocurre? Que en el momento que dejamos a esta largura, inmediatamente la parte de delante del pantalón queda a la largura exacta. Lo importante es, si el zapato se divide en tres partes, tiene que cubrir una parte, un tercio que se dice, ¿vale? Por la parte delantera. No se debe de ver todo el comienzo del zapato. Así, un tercio y por detrás todo el tacón. Eso, por ejemplo, son detalles que si llevas bien un traje se nota, ¿vale? Sí, sí, por supuesto, y llaman muchísimo la atención si no es correcto. Totalmente, te fijas y dices, uy, algo raro, algo falla, ¿no? Luego el tema, por ejemplo, de los puños, de las larguras de las camisas, las larguras de las mangas de las chaquetas. Importante, como consejo, el puño de la camisa siempre hasta el final de la muñeca, ¿vale? Lo que tenemos, el huesito de la muñeca tiene que caer pasando el huesito de la muñeca, esto con el brazo estirado. Entonces, inmediatamente, lo que es la manga de la chaqueta, se debe de ver el puño como 1 centímetro, de manera que cuando se flexiona ya dejamos y vemos 2 centímetros o 2 dedos más o menos. Sí. Esto va mucho por modas, ¿no? Ahora es como que se ve mucho, dejan mucho y a veces dejan los trajes incluso demasiado cortos, los brazos de las chaquetas demasiado cortos. Entonces hay como una norma. Si una persona mide más o menos 1,70, entre 1,70 hasta 1,75, se debe de ver la camisa 1 centímetro, ¿vale? Si es de 1,75 hacia arriba, 1,5 centímetros, y si es de 1,80, o sea, más alto, serían 2 centímetros. ¿Vale? En lo que se debe de ver el puño de la camisa. Eso, por ejemplo, como... O sea, depende de las alturas. Al final es en proporción. Claro. Todo tiene una proporción, entonces hay que... Esos pequeños detalles. Pero Carmen, dices que hay modas. Ahora se lleva, la camisa se ve más, un poquito la chaqueta se ve más corta. Sí, pero claro, hay que tener en cuenta, si una persona tiene, por ejemplo, los brazos cortos, lo que no podemos hacer es
darle tanto margen. Sería mejor bajarle un poquito más la largura de la chaqueta para que se genere una línea vertical y de esa manera parezca el brazo más largo. Si empezamos a hacer un corte muy exagerado y se ve demasiado un puño, por ejemplo, puño doble de gemelo de camisa, no sería adecuado porque le está acortando el brazo. Por eso a veces las camisas dices, qué bonita una camisa de puño doble con gemelo, hay hombres que les gusta, pero a lo mejor no es la adecuada, porque va a hacer el bracito más corto. Y si esa persona tiene brazo corto, pues seguramente que encontramos otra camisa que le vaya a sentar. Otras posibilidades, ¿no? Carmen, tú como muestra nos has traído un zapato negro y una chaqueta de traje de color gris. Ante una entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿ese es el color perfecto? Los grises es uno de los colores más acertados. Puede ser este gris que es más claro o un gris más oscuro, como puede ser un gris marengo. ¿Vale? Después ya negros no los utilizaríamos para lo que es, por ejemplo, una entrevista de trabajo, y azules marino también estaría bien, ¿vale? Son para casos más formales. Ya otros tonos como pueden ser marrones, tonos más verdosos, esos son para momentos menos formales, podríamos decir. Sí, Carmen, estaba pensando en otra situación, aparte de la entrevista de trabajo, por ejemplo, yo creo que esto suele suceder, ¿no? Ante una boda, los chicos que no están acostumbrados a llevar traje, ¿qué hacen? ¿Se compran traje o no? A ver, ¿van mal si no van con traje? Depende del tipo de boda, ¿no? Si requiere, ¿no? Porque hay bodas que requieren cierta etiqueta, pero yo digo, en el caso de que sea una boda en el que no se requiera tanta etiqueta, a ver, se puede elegir un traje, pero un traje dentro de la personalidad de la persona. Hoy en día los jóvenes no es el traje ya clásico, formal, hay muchos tipos de trajes, y yo sobre todo invito a que si son personas que no han utilizado nunca una corbata, que no se han puesto nunca un traje, es mejor que vayan bien guapos, con una camisa bonita, un traje, pero que no lleven, por ejemplo, corbata. Eso de que de repente se nota mucho cuando vas a una boda y empiezas a ver que se sientan a la comida y ya no llevan ni la chaqueta, ya no llevan la corbata. Entonces, para eso no, si vas a llevar un traje, llévalo bien, ¿vale? No te debes de quitar una chaqueta. En un comedor, no, en la comida no. Y eso de que ya todos, al final te empiezas a fijar y dices, Dios mío, pero si no hay nadie con el traje bien puesto. Entonces, eso no es correcto. No sería correcto, ¿vale? Entonces es mejor llevar un traje con una camisa bien bonita, sin corbata, porque no te sientes a gusto y no estás acostumbrado para estar todo el rato incómodo, mal, y que al final acabes todo mal puesto, pues no lo llevas y ya está, no pasa nada. Efectivamente. ¿Alguna otra recomendación que se nos escape, ¿no? O en otra situación que te parezca interesante o digna de ser comentada? Había traído la americana, sobre todo porque la americana tiene, todas las americanas tienen las solapas, ¿no? Y lo importante son que nos fijemos en estos detalles. La muesca de la solapa. Esta, por ejemplo, es una muesca descendente, es decir, que va hacia abajo. Estos son pequeños detalles, pero va a hacer que un hombro muy estructurado o una persona que tiene hombros demasiado, ¿vale? Disminuya un poco, suavice. Y personas que a lo mejor no tienen el hombro ni la espalda muy estructurada, simplemente ese detalle buscaremos muescas ascendentes, que se dice hacia arriba, o horizontales, que aportan un poco más de estructuración. Entonces son pequeñas cositas, pero que juegan a favor de la persona si se eligen bien. Bueno, pequeños detalles, luego hay desde luego trajes muy diferentes, ¿no? Con cortes de pantalón también muy distintos, pero hoy nos fijamos más en las chaquetas. Y, por ejemplo, las chaquetas entalladas o más anchas. En ese sentido, ¿a quién le conviene un traje más entallado o un traje pues, con una estructura más cuadrada, ¿no? Generalmente el estilo de trajes entallados suele ir para una línea más joven, personas también más delgadas, ¿vale? Más esbeltas, y para espaldas ya que son más anchas o que ya hay una barriguita, iríamos hacia chaquetas un poquito más cuadradas. Lo importante sobre todo es las larguras de las chaquetas. Si una chaqueta tiene las chaquetas de 2 botones, que son las más habituales, son para las personas que no son ni tan altas, ¿vale? Ni tan esbeltas. Las chaquetas de 3 botones se van a dejar siempre para las personas más altas y esbeltas, ¿vale? Porque a veces que ves a gente que lleva esas chaquetas de esos trajes con 3 botones y no tiene una altura recomendada para ese tipo de traje. Luego el detalle de lo de los botones, yo creo que hay mucha gente que se hace mucho lío de cuál tengo que llevar abrochado, cuál no, ¿vale? Cuando hay 2 botones, que sepan siempre que tienen que abrochar el primero, el segundo no se abrocha, ¿vale? Y cuando hay 3 botones, lo obligatorio es el de en medio, ¿vale? Y luego el de abajo siempre libre y el primero si quiere.
Bueno, buena lección, chicos, para quienes no tengan, bueno, de momento todos los conocimientos sobre cómo vestir con traje, ¿no? Carmen Oiz, ¿quién es la persona conocida? Dinos un nombre que lleve los trajes como nadie. Ay, ahora me lo has puesto complicado. A ver, del mundo del arte, de la cultura, del cine. Ay, no sabría decirte ahora mismo. Nos decía nuestros compañeros de realización nos dicen, pues nuestro compañero Ricardo Beitia los luce como nadie. Oye, pues mira, perfecto, lo ponemos de ejemplo, no me parece mal. Ahora que me quedaba así en blanco, me parece fenomenal. Tendríamos alguna otra opción también, pero bueno, nos quedamos con la de casa, ¿no? Venga, perfecto. Muy bien, bueno, Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos estas buenas lecciones. Gracias de verdad, más que 1000 palabras. Y ahora llegamos a las 5:22 y ahora sí, Ricardo Beitia, con traje, nos va a contar las noticias del día. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Hoy han muerto 3 personas, de nuevo en la carretera, son ya 40 en lo que llevamos de año aquí en Navarra, en la autovía del Pirineo, 2 operarios que trabajaban en la propia autovía y estaba señalizado además, han sido arrollados por un vehículo que circulaba en dirección Jaca. El conductor ha perdido el control, ha chocado contra el coche de los operarios y ha fallecido también en el acto. Hoy también conocemos ya, se confirma el nombre de Íñigo Allí como sustituto de Jesús Pejenaute al frente del Departamento de Políticas Sociales. Él, hasta ahora director general de Política Social y de Consumo del Gobierno, ocupa el lugar dejado esta misma semana por Pejenaute. Y ha hablado Roberto Jiménez, el líder de los socialistas navarros, quien ha ofrecido o insiste en su idea de crear un gran pacto político para sacar adelante la crisis a Navarra. Lo ha hecho en esta conferencia donde huye de cualquier pacto bilateral con UPN. Y también se ha presentado este proyecto educativo que pretende fomentar el emprendimiento en Navarra. Les contaremos en el informativo de las 8:30 en qué consiste. Y veremos esta aplicación. La ONCE la ha premiado por su accesibilidad hacia las personas invidentes que quieren tomar la Villavesa. Seguro que te suena, es el grupo británico King, que a las 8 actúa en Baluarte. Las entradas están completamente vendidas y es una de las 3 giras que hay en España de los británicos. Y en los deportes, Osasuna guarda hoy jornada de descanso, con lo que hoy nos hemos centrado en la segunda división B. Solo el Izarra este fin de semana consiguió la victoria en una jornada donde sobre todo nos fijaremos en el Osasuna Promesas, que se hunde de nuevo en la tabla cosechando su 8ª derrota consecutiva. Cuestiones que vamos a abordar a las 8:30 con Lucía Riaño y a las 11 de manera resumida con Vera Villafranca. Nada más, Amaya, buenas tardes. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Quedamos pendientes, por supuesto, de conocer todo lo que suceda ahí a lo largo de la tarde con nuestras compañeras Lucía y Vera Villafranca. Y así nos vamos a despedir hoy, agradeciéndoles, como siempre, la atención que nos han prestado, su colaboración, sin duda alguna, y recordándoles que mañana volvemos a las 4:05 y que tendremos un programa muy especial dedicado a las personas que van a contraer matrimonio. Tenemos un especial bodas aquí en Navarra Televisión, en Me Importas Tú. Hasta mañana, adiós.